Muy buenas noches, soy Enrique Cornejo y estoy con mucho gusto hoy día, martes 11 de julio del año 2023 a las 7 de la noche, en directo para su programa Punto Crítico, un programa de análisis económico, social y político que se transmite todos los martes, como hoy, por Onda Digital Perú y todas sus plataformas y canales asociados en el Perú. En esta primera parte del programa de hoy, quiero referirme al tema del día, ¿no? Un programa dominical hace 2 días señaló, producto de una investigación que está realizando, que en un libro que publicó el año 2004 la actual presidenta de la República, Dina Boluarte, como coautora con otras personas, no es la única que aparece como autora del libro, se le aplicó un software que se llama Turnitin, muy conocido en el sistema universitario, lo usamos mucho para evaluar tesis e investigaciones. Se le aplicó ese software, el Turnitin, así se llama, y ha arrojado ese Turnitin que el libro tiene más del 50% de similitud. Esa es la palabra que hay que usar, similitud. Y el Turnitin te permite saber que esos textos o parte de los párrafos que están en ese libro corresponden textualmente a párrafos escritos exactamente igual antes de la publicación de ese libro y te dice exactamente quiénes son los autores y cuándo han sido publicados y dónde, ¿no? De manera tal que uno puede saber exactamente si el libro, el artículo, la investigación que está leyendo es original o es simplemente la transcripción de otros textos que han sido publicados anteriormente. Esto en primer lugar. Como profesor universitario y como autoridad en la Universidad de San Marcos, claramente este es un tema que todos los días lo manejamos. Por ejemplo, en la Universidad de San Marcos no permitimos que una tesis o una investigación tenga más del 10% de similitud. Cero similitud va a ser difícil, porque, por ejemplo, si yo hago un libro totalmente, yo tengo varios libros publicados, todos los he escrito yo, de pies a cabeza, pero es posible que yo use algunos conceptos que son conceptos universales. Entonces siempre con palabras sueltas me va a salir un porcentaje de similitud. El óptimo es que te salga pues un 4, un 5%, como máximo un 10%. Pero ya 40%, 50%, 60, 70, 80% es prácticamente un libro copiado o un texto copiado de otros autores. Es cierto que la señora presidenta publicó este libro como coautora cuando no era presidenta, esto lo hizo en el año 2004, antes siquiera de ser candidata a vicepresidenta. Lo que no disminuye para nada la gravedad del hecho de demostrarse que esa similitud corresponde a la parte del libro que ella supuestamente declara que es autora. O sea, si hay varios, hay 6, 7 autores, es un libro sobre derechos humanos. Si hay 5 o 6 autores, bueno, cada cual tiene que ser responsable de una parte, es lo que normalmente ocurre. Lo otro puede ser que entre todos hayan decidido aprobar ese texto y lo asumen como coautores al 100%, pero no creo. Entonces, lo primero que habrá que ver es esa similitud del 50 o más del 50%, en qué proporción involucra al texto, a la parte del libro que en particular desarrolló, escribió o declara que es autora la presidenta Dina Boluarte. Entonces, si sigue siendo un porcentaje alto, eso sí requiere una explicación. Y en el Perú, la copia, o sea, la utilización de la propiedad intelectual de otro o de otros es un delito. Como en todos los países del mundo, la propiedad intelectual se respeta. Es un delito penal, ¿no? Y lógicamente esto requiere una investigación con el debido proceso, etcétera, etcétera. Sin embargo, debo decir que hechos como este se han dado en una serie de personajes públicos que ocupan cargos importantes a nivel del Poder Ejecutivo, del Congreso de la República, del Poder Judicial, del Ministerio Público. Es decir, parece que es una costumbre de muchas personas publicar libros, algunos, no son todos los casos,
que aparentemente ni siquiera han escrito, otros publicar textos que probablemente otros los ayudan a hacer y ellos simplemente ponen su nombre o le dan algún valor añadido, en fin, a eso que les preparan, ¿no? O, en el peor de los casos, simplemente copian sin mayor trámite. Ahora, déjenme decirles, una publicación puede citar publicaciones anteriores, pero tienen que estar citadas, ¿no? Lo que también hay que ver es si la similitud que se ha encontrado en ese libro corresponde a textos que están citados o cuyos autores están en las referencias del libro citadas al final del mismo. Eso también hay que ver. Pero claramente esto que se aprecia y es políticamente importante y digamos, a través de medios de comunicación noticia, porque se trata de la Presidenta de la República, es sin duda, lamentablemente, un problema general en el país. Es decir, si aplicamos el Turnitin o cualquier otro software parecido para determinar el grado de, digamos, de similitud que puede ocurrir, que puede haber en un texto, o digamos, el grado de originalidad, viéndolo al revés, de ese texto, vamos a llevarnos muchas sorpresas. Les contaré que a nivel mundial, para tratar de uniformizar criterios metodológicos, hay un sistema que se llama el APA, cuya versión está en el número 7. O sea, va avanzando, la van revisando cada cierto tiempo, y actualmente la norma es una norma internacionalmente aceptada. La norma APA 7 define cómo se debe hacer una cita, cómo se debe poner un título, cómo debe incorporarse una tabla, lo que llamamos normalmente cuadro, ¿no? Cómo debe incorporar un gráfico, con qué tipo de letra hay que escribir el texto, cómo se pone una nota al pie de página, cómo se ponen y cómo se citan las referencias al final del texto, cómo se citan los autores que se leen, etcétera, etcétera, etcétera. Y en las universidades y en los centros de investigación en todo el mundo se utiliza esa norma para poder tener un lenguaje común, una especie de norma común que todos debemos seguir para que los trabajos de un lado y del otro sean homogéneamente evaluados, leídos y analizados. Es un tema delicado, porque viniendo de personas como nada menos que quien ejerce la presidencia de la República, eso es un antivalor, ¿no? Si es cierto que se ha copiado o se ha tomado texto sin citar, para llamarlo de otra manera, y eso se demuestra, es un hecho grave, ¿no? Es un antivalor porque el mensaje que está dando la primera funcionaria del Perú, la Presidenta de la República, es que no hay que respetar la propiedad intelectual. Y eso pues es un antivalor potente para la gente, ¿no? Si la Presidenta de la República lo hace, si el otro funcionario lo hace, si el candidato X lo hace, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Y entonces en el mercado informal existen personas que se dedican a hacer libros y tesis. Por supuesto, haciendo lo que comúnmente se llama copy-paste. O sea, obtienen un texto de un lado y lo ponen ahí. Y como la persona que está, entre comillas, comprando el servicio o alquilándolo, como quieran verlo, ni siquiera se va a dar el trabajo de leer lo que le dan, va a pagar para tener un texto, para cumplir con una tarea, incluso para hacer una tesis, ¿no? Por eso es que ponemos tanto énfasis en el Turnitin, y aún con un Turnitin de menos del 10%, quienes evaluamos tesis, somos jurados, tenemos que leer el documento y rápidamente tenemos que darnos cuenta si ese documento refleja realmente una investigación novísima o es más de lo mismo, y si es copia o no. Y claramente encontramos, lamentablemente, en muchos casos, personas que han recurrido a especies de consultores
que sería muy bueno que puedan ayudarlos, ¿no? Una cosa es que recurran a un consultor o un asesor para que les diga cómo orientar un capítulo, cómo desarrollar una fórmula, cómo aplicar una metodología, y otra cosa es que les hagan la tesis, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos, fíjense ustedes, en el Perú, una circunstancia realmente dramática y negativa, claro está. Una educación básica, me refiero a la educación primaria, secundaria, inicial, primaria, secundaria, donde el estudiante al terminar no ha desarrollado su pensamiento crítico, su pensamiento complejo. ¿Qué es pensamiento crítico? Por ejemplo, ustedes me escuchan lo que estoy hablando, les he hablado del Turnitin, del grado de similitud o porcentaje de similitud, les he hablado de propiedad intelectual, y entonces a alguno de ustedes de repente le parece interesante este tema, termina el programa y se va, abre su internet y entra a ver Turnitin, ¿no? Se escribe así, Turnitin, con G al final, ¿no? Y Turnitin, así como suena, con N al final, ¿no? Y el objetivo, digamos, es buscar, perfeccionar, mejorar, ¿no? Y la idea es que ustedes escuchan algo y comprueban, toman su propia información y toman su propia opinión. Y al tomar su propia opinión, reflexionan y dicen qué les parece esto. ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Etcétera. Eso es desarrollar un pensamiento crítico, un pensamiento propio, un pensamiento complejo, que no solo escucha, recibe información, sino que la procesa, la madura, la reflexiona y como producto de ese proceso genera una opinión propia, un pensamiento propio en cada quien. Y eso es lo que debería fomentarse desde los primeros años de educación básica, pero no se fomenta, lamentablemente, con excepciones, claro está, pero en la generalidad de los casos no se fomenta. Entonces, llegan a la universidad, estoy hablando en general, gente buena, inteligente, muchachos con ganas de aprender, pero que no tienen ni hábito de lectura, saben leer y escribir, pero no tienen hábito de lectura. Habitualmente no están leyendo, ni siquiera temas vinculados a cosas que les agraden como juegos o cualquier tipo de hobby. No leen, ¿no? Leen sí en su celular, están leyendo sus chats, sus mensajes, ponen emoticones. Eso no está mal, pero si no se lee, no se amplía el horizonte del pensamiento y la profundidad del mismo. No se perfecciona hasta tu propia manera de expresarte y de escribir. Y lógicamente no se tienen los elementos para tener un pensamiento complejo y ejercer, digamos, una discusión más o menos de nivel, de cierta altura, de cierto contenido, para profundizar en el tema correspondiente, que puede ser cualquier tema, ¿no? Entonces, llegan a la universidad estos estudiantes con gran entusiasmo, pero como no tienen hábito de lectura y en la universidad se les exige leer, ya tienen su primer problema. Un problema de una cultura de no lectura que no va pues con un estudio universitario. Pero además de leer, hay que comprender lo que se lee, pero hay que tener un pensamiento complejo propio de lo que se lee. Y entonces, lógicamente, ahí es donde aparecen todas las debilidades del sistema educativo, de la educación básica en el Perú, ¿no? En el sentido de que da mucha información, los que tratan de darla bien, pero poca profundidad, poca reflexión. Y entonces aquí hago una reflexión común, ¿no? Mi generación, la generación de mis padres y la generación de los abuelos, tuvimos la suerte de tener profesores y un sistema de cursos donde cada materia se profundizaba. El curso de Historia Universal duraba un año, el curso de Historia del Perú duraba otro año, ¿no? El curso de Educación Cívica o de Educación con Valores duraba otro año. El curso de Biología, de Física, de Química, cada uno era un curso diferente. Ahora se ve todo más general, se da mucha información, ¿no? Y además con las tecnologías disponibles existe gran cantidad de información adicional que se puede tomar. De manera que no sería
digamos, que lo ideal que el colegio le dé todo en la mano, sino que lo incentive al estudiante a buscar, a descubrir, a indagar, a comparar y por lo tanto a experimentar ese proceso de cercanía con la información y el conocimiento para desarrollar su propio conocimiento. Entonces no me extraña que en este caso haya un libro con más del 50% de similitud que fue escrito hace 9 años por la señora Boluarte, cuando obviamente todavía no estaba participando en líderes políticas, seguramente con la expectativa de incluir en su currículum algún libro publicado, etcétera, etcétera. Pero claro, como es un personaje público, empezó a mirar todo lo que ha hecho y a alguien se le ocurrió ponerle el Turnitin y ya está el tema ahí. No es bueno, es un tema más que contribuye a la desconfianza, a la desazón en las autoridades, en las instituciones, y eso no es bueno para la democracia. Y por supuesto, esperemos que se aclare, pero de ser cierto lo que suponemos que ha pasado, es un tema que debilita más la presidencia en un contexto en el que la presidencia ya está muy debilitada, ¿no? Vamos a un alto y venimos con otro comentario en el segundo bloque de nuestro programa. Regresamos en un momento. Volvemos en Punto Crítico y en este segundo bloque quiero conversar con ustedes, reflexionar en voz alta sobre esta pretendida toma de Lima número 2, número 3, ya perdí la cuenta, que supuestamente se va a hacer el 19 de julio, es decir, dentro de una semana, algo más. Bien, lo primero que debo decirles es que creo que la población mayoritariamente, la que estaba apoyando este tipo de manifestaciones, ya se cansó un poco de esto. Porque empiezan a darse cuenta que aunque hay razones para protestar, la pobreza, el abandono, la falta de servicios públicos básicos como agua y desagüe, caminos, carreteras, colegios equipados, centros de salud con médicos, son algunos de los temas que sin duda generan mortificación, fastidio y por supuesto es legítimo protestar, porque eso es indigno que esté pasando. Toda persona, todo ser humano, en este caso todo peruano, necesita tener sus servicios básicos para poder tener una mínima vida digna, de acuerdo a la condición que dice, siempre lo digo, para que empecemos a conocer la Constitución y no solo hablar de ella cuando nos conviene, para que el artículo primero, título primero, página primera, dice así, es muy cortito, lo voy a leer. Artículo 1. La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Así de claro. Está muy bien redactado este artículo. Artículo 1, ¿no? La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Es decir, todo lo que haga el Estado, los políticos, la política, las instituciones públicas, tienen necesariamente que estar orientados, visualizados, no en el interés del político, del grupo político, del partido político, del congresista, no, en el interés de la persona, del ciudadano, no tampoco como un ciudadano que vota, no, como el ciudadano como persona humana. La defensa de esa persona humana y de su dignidad, por ejemplo, de una dignidad de vivir
con lo básico que necesita para que sea un ser humano que tiene agua potable, que tiene un desagüe de servicio público, que tiene acceso a la luz o al wifi, o acceso a un médico que le salve la vida, o una educación mínimamente de calidad, que son los servicios básicos fundamentales como la seguridad ciudadana, ¿no? Esos servicios que necesita ese ciudadano, la obligación fundamental del Estado es darle esos servicios, esa seguridad. Y el Estado está fallando, porque claramente hay no pocos peruanos, alrededor de un 27% de peruanos, que no tienen esos servicios y que son parte de los que están protestando, en adición a lo que todos los peruanos estamos sufriendo con pandemia, crisis económica post-pandemia, por ejemplo, con pérdida de empleos, ¿no? Por las nuevas circunstancias en que nos encontramos. Dengue, ¿no? Ciclón Yaku, crisis internacional, ¿no? Y ahora el niño global que va a afectar a toda la zona Pacífico. Entonces, hay razones para estar descontentos. Los ingresos han bajado, la capacidad del ingreso de comprar bienes y servicios se ha deteriorado, ¿no? Y muchos empleos ya no están, ya se perdieron. Y el peruano, que es un luchador, es una persona que persevera y emprende y es creativo, se recursea, como se dice comúnmente, y se busca un ingreso, se inventa un trabajo, y hay más de 8 o 9 millones de peruanos que están en esa condición. Entonces, hay un caldo de cultivo para estar descontentos. Pero claro, como ocurrió en diciembre y al principio de enero, el mensaje principal o el pretexto que se usó para salir a la calle, tomar las carreteras, tratar de sitiar las ciudades, en fin, incendiar edificios públicos y otros delitos de ese tipo, el pretexto fue: le han hecho un golpe de Estado al señor Castillo. O sea, el mundo al revés, ¿verdad? Castillo hace un golpe de Estado, se hace un autogolpe, y esta gente pretende que creamos que a quien le han hecho el golpe es a Castillo. Entonces, mucha gente verdaderamente con problemas que necesitan solución, eso es cierto, ¿no? Pero vienen estos agitadores y le dicen: vamos a tomar Lima y vamos a interrumpir la carretera. Pero más allá de esa protesta radical y violenta que pretenden seguir desarrollando estos agitadores, yo no los puedo llamar líderes, porque un líder es el que tiene una propuesta, no es el que manda a la gente a perder parte de su vida o de su dignidad o de su propio ingreso para justificar el interés de unos cuantos que quieren aprovechar de esa pobreza, de ese caldo de cultivo, para sus propios intereses. Yo les digo una cosa: ¿cuántos de esos agitadores, que ustedes los conocen en todo el país, no hay aquí grandes situaciones digamos, de oscurantismo, no se conoce? Yo les digo una cosa, no puedo hacerles una apuesta porque tendría que ser con cada uno, pero les aseguro que en la próxima elección para congresistas y para presidentes de los partidos, que en las organizaciones políticas que concursen para esa próxima elección general, estos agitadores van a estar ahí, pretendiendo ser congresistas, pretendiendo estar después de alcaldes o de gobernadores en la correspondiente elección. Porque eso es lo que quieren: tomar el poder para usarlo en beneficio de ellos. Si no, díganme un solo caso que no se haya hecho de esa manera. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué este 19 de julio esta anunciada nueva toma de Lima, aparte de la cobertura que le dan algunos medios de comunicación, ¿no? No creo sinceramente que vaya a tener la acogida y por lo tanto el éxito que pretenden estos organizadores, para no seguir llamándolos agitadores? Porque el agricultor, que es uno de los que ha estado protestando, ¿no? El comerciante, el que vende en el mercado,
O sea, el taxista, el que sale a trabajar en la obra de construcción, le van a decir, no vayas a trabajar, ven y protesta. Pero ese taxista, ese obrero de construcción, ese vendedor en el mercado, ¿no? Va a perder ese día de trabajo. ¿Y qué le va a llevar a su casa de ingreso para comer ese día? ¿Eso se lo van a dar los agitadores? Bueno, supongamos que 1, 2, 3 días de protesta, pero luego viene supuestamente algo que soluciona alguno de los problemas. Entonces, ¿cuál es el planteamiento más allá de tomar una carretera o de querer venir a la ciudad a hacer algunas manifestaciones violentas? Porque no son pacíficas, ¿no? Ese cuento de que son pacíficas, pero la policía me ataca, no es cierto. Pues todos los videos vienen, ellos son los que atacan, la policía responde, entonces dicen, me están atacando. Pero los primeros que atacaron fueron ellos. O quieren entrar al Palacio de Gobierno, y lógicamente no se puede dejar de entrar, pues, ¿no? O al Congreso. Entonces, como no lo dejan entrar, empiezan a tirar piedras, y luego, cuando vienen los gases lacrimógenos, dicen, no, me están atacando, no me dejan la libertad. La libertad de alguien no es irrestricta. La libertad de cada quien termina cuando yo afecto la libertad de los otros. La libertad no es hacer lo que yo quiero. La libertad es que me respeten como pienso, ¿no? Qué posición puedo tener, qué religión puedo tener. Esa es la libertad, que pueda tener la libertad de elegir qué consumo, qué no consumo, etcétera, etcétera. ¿Por quién voto, por quién no voto? Ese es un problema mío. Pero que me obliguen a hacer cosas, ¿no? ¿Por qué? Bueno, entonces, ¿qué está pasando? Pasó diciembre, pasó enero, ¿verdad? Ya estamos en julio del año 2023. Han pasado ya varios meses. ¿Y qué pasó con ese agricultor? ¿Mejoró en algo su cosecha, sus fertilizantes? ¿Mejoraron sus canales de comercialización? ¿Hubo algún tipo de financiamiento, algo? Producto de la protesta, me refiero. No. Entonces, al final, los asusadores, los violentistas dicen, vamos a tomar la carretera, vamos a tomar Lima. Y yo estoy seguro que mucha gente escucha por acá, no dice mucho, pero por aquí sale porque dice, no, a mí me obligan a cerrar el mercado, mi puesto en el mercado, me obligan a no sacar mi taxi, me obligan a no salir a trabajar. ¿Y quién me paga? Yo tengo que vivir. Además, ¿qué cosa es lo que me ofrecen? La gente se está dando cuenta. Y bueno, buscando un poco, tratando de interpretar a estas personas, ¿qué cosa buscan? ¿Cuál es la propuesta? Porque cuando uno tiene, digamos, una protesta frente a algo, no solo debe protestar, sino debe plantear la solución. ¿Y qué es lo que plantea? Bueno, lo más fácil y que se escucha, cambiemos la Constitución, ¿no? Entonces se pretende que la gente crea que cambiando la Constitución va a aumentar el empleo, va a mejorar la salud, los colegios y la educación van a ser de mayor calidad, va a acabar la delincuencia y bueno, muchos temas más, ¿no? Se va a decir el Edén. Todos los problemas se van a solucionar con una nueva Constitución. Y eso no es cierto, estimados amigos. La Constitución tampoco no es una piedra rígida. Tiene que ir variando en el tiempo, pero en las cosas que tiene que ir variando. No tiene que ser cambiada forzadamente, ideológicamente, para supuestamente resolver problemas que en el fondo no se resuelven no porque la Constitución está ahí, sino en todo caso porque no se cumple la Constitución. Y el principal actor que no cumple la Constitución es el Estado. Y cuando hablo del Estado, no me estoy refiriendo solamente, como siempre pensamos, el Estado, el gobierno nacional, presidente, ministerios. El Estado también son los gobiernos regionales. El Estado también son los gobiernos municipales, provinciales y distritales. ¿Y qué hacen estos gobiernos regionales y municipales para mejorar la situación de sus pueblos, de sus regiones? ¿En qué se han diferenciado del accionar del gobierno nacional para decir con autoridad, nosotros sí estamos cerca de la gente, sí hacemos trabajo por nuestra gente y el gobierno nacional no lo hace?
¿En qué se han diferenciado? ¿Dónde está el caso que podamos poner como ejemplo? ¿O acaso en este momento prácticamente todas las autoridades de los últimos años en la zona sur, Puno, Cusco, Arequipa, Moquegua, Tacna, están, si no enjuiciados o en la cárcel, están en procesos de investigación? Y puede ser que sean inocentes, pero ya demasiada casualidad que todos estén ahí, ¿no? En ese tema. Y algunos ya con claras situaciones de sentencias en contra, que han cometido actos de corrupción, situaciones ilegales, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Y por qué la protesta viene contra el Estado? O sea, que se vaya Dina Boluarte, ¿no? Y que regrese el señor Castillo. Eso es imposible, ¿no? No es imposible porque yo lo diga, es imposible porque el señor Castillo está sufriendo las consecuencias de sus propios actos, no el abuso de nadie. Él quiso abusar, él quiso hacer un golpe de Estado y algunos dicen sí, pero no lo consumó. Es decir, claro, no lo consumó, pero no porque él no quiso, sino porque las Fuerzas Armadas y la policía no aceptaron el despropósito y se portaron como siempre han debido portarse en la historia peruana. Y eso hay que reconocerlo. El señor Castillo no hizo el autogolpe porque las Fuerzas Armadas y la policía no le siguieron el juego y asumieron su rol constitucional de no responder, no acatar las órdenes de un gobierno ilegítimo, de un dictador. Porque Castillo se convirtió en dictador en el momento en que dijo que cerraba el Congreso y que iba, para que no quede duda de que era un golpe de Estado, por cierto, de que iba a legislar, normar por decreto ley. Y el decreto ley no existe en el sistema constitucional. Existen las leyes, los decretos legislativos, los decretos supremos, las resoluciones supremas y por supuesto la gran Constitución. El decreto ley solo existe cuando hay golpe de Estado. O sea que, ¿no? Con la propia palabra, como se dice, a confesión de prueba, ¿no? ya, ¿qué se puede decir? ¿No? Ya el propio Castillo dice, voy a gobernar por decreto ley, está diciendo, voy a hacer un proceso dictatorial. Mira que no hay ninguna duda, ¿no? Nos quieren tomar el pelo diciendo, no fue o casi fue. Nos dijeron de todo, que estaba alucinado, que había tomado drogas, que le habían hecho tomar cosas para que dijera eso, que no se acordaba. Y claro, avanza el tiempo y siguen las pruebas de hechos de corrupción, que hoy estamos viendo todavía continúan siendo investigados y corroborados. Entonces, la gente se da cuenta de esto. Y además su día a día es más importante que cualquier intento de hacer una marcha, etcétera. Y por supuesto, yo creo que el 19 va a haber algunas personas que van a estar marchando y que marchen, pues no hay problema. Siempre y cuando no quieran hacer violencia, pueden marchar. Pero que esto tenga un seguimiento nacional, masivo, que genere lo que ellos quisieran, ¿no? Incendiar la pradera para crear las condiciones de que el gobierno se debilite. No, y yo no soy parte del gobierno. Y claramente no soy partidario ni del señor Castillo y tampoco de la señora Boluarte, pero esto es una democracia. Y así juega la democracia. La señora Boluarte y el señor Castillo, por más que yo estuviera en contra de la posición de ellos, entraron siguiendo las reglas democráticas. Bueno, algunos discuten eso, pero en realidad su constitucionalidad como presidente, el señor Castillo en su momento, y la señora Boluarte como vicepresidenta no tienen ninguna discusión, ¿no? Pero el señor Castillo, agobiado por su propia conciencia seguramente, ante las acusaciones de corrupción que ya mucha gente está haciendo directamente a él, decidió tirar la toalla, como se dice en términos boxísticos, ¿no? Y bueno, jugársela, ¿no? Y pues no le surgió efecto, le funcionó al revés. Y él tiene que ser responsable de sus actos. No que yo no lo hice, que no supe, que no quería. No, eso no.
Además, no hubo ningún alzamiento, claro, porque la Fuerza Armada no lo venció. Pero el señor Castillo le hizo una llamada al director de la policía para que detuviera a la fiscal de la Nación y a la policía para que tomara el Congreso. Y nada de eso se hizo, ¿no? Felizmente. Entonces, yo creo que más que se hayan superado los problemas, no creo que haya pasado eso, lo que es un hartazgo y ya una total falta de credibilidad en estas personas que ofrecen muchas cosas pero no tienen ni idea de cómo hacer las cosas en la práctica. El mejor ejemplo de eso es que cuando el señor Castillo llegó, no tenía ni idea de lo que tenía que hacer como presidente, ¿no? Y nuevamente, a confesión de parte, relevo de prueba, entrevistado en una de las pocas entrevistas que dio por el entrevistador de CNN en español, él le dice, pero bueno, téngame paciencia, más o menos, ¿no? Téngame paciencia, yo para ser presidente no me preparé, no tuve inducción, fue la palabra que utilizó, no tuve inducción. Así que téngame paciencia, déjenme aprender un poco, denme un tiempo. Y CNN en español puso inmediatamente un rótulo, a la presidencia de la República se llega para aprender o se llega para liderar un país hacia un proyecto determinado, que claro, el señor Castillo, su único proyecto era tomar el poder, tratar de eternizarse en el poder, tipo Nicaragua, Venezuela, Bolivia y otros países que han seguido ese camino. Y bueno, después ya veremos, ¿no? Más acción del Estado, menos acción privada, eran sus únicos conceptos. Pero la factura la estamos pagando. Como decía Milton Friedman, él decía, no hay almuerzo gratis. Bueno, traído al lenguaje popular en el Perú, no hay lonche gratis, ¿no? Todo lo que hizo Castillo o pretendió hacer, lo estamos pagando en vivo y en directo, pagando en realidad los peruanos, todos los peruanos, incluso los que nunca votamos por él, ¿no? Lo estamos pagando con esta situación que se ha generado en buena parte por él. Aunque, para ser también justos, ya los gobiernos inmediatamente anteriores de Castillo habían hecho tremendas situaciones que en algún momento tendrán que evaluarse, ¿no? Y eventualmente sancionarse. No solo por los hechos de corrupción que se investigan, sino por acciones como la del señor Vizcarra, que con un criterio que ahora nos enteramos estaba más vinculado a sus propios intereses y expectativas políticas, ¿no? Nos mandó al encierro a todos los peruanos, ¿no? Es el encierro más grande que ha habido en todo el mundo, más largo y más duro, ¿no? Nos impidió trabajar bajo el argumento que nos íbamos a contagiar, pero en lugar de preparar, acotar a los enfermos que había en ese momento en sus casas, no hizo nada de eso. Nos tuvo varias semanas encerrados con la economía paralizada, ¿no? Ya sabemos, recordemos cómo hemos pasado hace apenas unos 3 años esa situación dramática, ¿no? Ningún país del mundo tuvo una cuarentena tan larga. Ninguno. Ni los grandes países industrializados, ni los que se parecen a nosotros y son vecinos. Ninguno tuvo una cuarentena tan grande. Entonces, esa tremenda irresponsabilidad que tuvo el señor Vizcarra y otros actos que ya estamos conociendo, también son parte del problema, ¿no? Y otros más. Pero, volviendo al punto, lo que quiero decirles es que este discurso violentista, este discurso de incendiar la pradera, este discurso de rodear las ciudades desde el campo, ¿no? Este discurso que tenía su frase en el señor Castillo, no más pobres en un país rico, que se parece mucho, de otra manera, a lo que un gobierno también comunista que hubo en el Perú, militar, ¿no? O de orientación, vamos a decirle progresista, ya para que no se enojen algunos, decía, haciendo la reforma agraria en el año 69,
campesino, el patrón no comerá nunca más de tu pobreza. Y jugando con esas palabras, Castillo, ¿no? 50 años después, dice, no más pobres en un país rico. Pero detrás de esto, ¿qué hay? Un falso diagnóstico. El Perú es un país que tiene muchas potencialidades para generar riqueza, pero la riqueza no está como el talento enterrado que lo cojo y luego lo vuelvo a enterrar porque no lo puedo multiplicar. No, hay que multiplicar el talento. El gas natural o el cobre o la harina de pescado, los peces que generan la anchoveta, que genera luego la harina de pescado, que son nuestros principales productos de exportación, ¿no? Están allí, pero para extraerlos no hay que hacerlo con las manos, ¿no? Se necesita tecnología, se necesita inversión, se necesita financiamiento, se necesita gestión empresarial, se necesita información, se necesita entonces todo un conjunto de factores productivos, ¿no? Y el diagnóstico es equivocado porque dicen ya, todo esto lo vamos a hacer nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? El Estado. Y eso es un grave error. El Estado no puede hacer tarea de empresa privada en ninguna parte del mundo. Yo siempre digo, cuando tenemos algún debate y alguien me dice, hay que hacer esto, ok, vamos a suponer que se puede hacer una economía, como decían los señores de Perú Libre, ¿no? Vamos a hacer una economía estatal de mercado. Una combinación de palabras ahí. No existe tal economía estatal de mercado en ninguna parte del mundo, ¿no? Es una frase impactante, ¿no? Y claro, pensarán, no, si está diciendo esto, tiene que tener pues un documento, algo que refuerce esta idea, que demuestre. Nada. Y entonces yo digo siempre a estas personas que tienen estas ideas medias sacadas de la manga, pero sin ningún tipo de estudio serio y profundidad, les digo, díganme un país donde funciona lo que dicen. Ya no existe la Unión Soviética. Se desintegró la Unión Soviética y quedó Rusia y 17 países independientes. Algunos de ellos, Estonia o la propia Ucrania, hoy en guerra con Rusia, ex Unión Soviética, hoy más bien cerca de la OTAN o de la Unión Europea, ¿no? Polonia, Croacia, que son países que también eran de gobiernos comunistas, hoy están en la Unión Europea, están en otra onda, como dirían los jóvenes, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Se han preguntado por qué? Es que ese sistema no funciona. Conculcar las libertades de la gente, ofreciéndoles que todos vamos a ser iguales, es un ideal, claro, pero en la práctica la economía se tiene que generar con inversión. Y la mayor parte de la inversión es privada. Y la inversión privada responde a los estímulos de la inversión privada. Y eso debe hacer su trabajo. Claro, el inversionista privado tiene que pagar sus impuestos, tiene que tampoco contaminar, eso estamos de acuerdo. Pero el Estado tiene que hacer su trabajo. No es el inversionista privado el que tiene que poner escuelas, ni carreteras, ni poner médico en el centro de salud. No, es el Estado que tiene que hacerlo con la plata, con el dinero que se genera por los impuestos precisamente que pagan las empresas privadas. Entonces, a quien hay que pedirle cuentas, en última instancia, por los temas fundamentales del Perú, no es a la empresa privada. Es un error. A quien hay que pedirle cuentas es al Estado. Y dentro del Estado, en primer lugar, a los alcaldes y gobernadores, que en muchas de las ciudades donde hoy se protesta, y donde hay razón para protestar, repito, tienen recursos, han tenido recursos y siguen teniendo recursos, me refiero a dinero, producto del canon, del sobrecanon, de las regalías, ¿no? Y no resuelven el problema del agua y el desagüe, no resuelven el problema de la falta de luz, no resuelven el problema de la desconexión al internet o al wifi, no resuelven el problema de los drenajes pluviales que tienen que tener, no resuelven el problema de los centros de salud equipados que deben tener y con médicos, no resuelven el salud de los colegios que deben tener, ¿no? De los canales de regadío que deben tener. Esas son las tareas que tienen. El dinero está ahí. Pero en una situación ilógica, se le dice a la gente, no, vamos a protestar a Lima.
cuando tienen que protestar ahí en la Plaza de Armas de su pueblo con ese alcalde o con esos alcaldes, porque son varios, ¿no? O con esos gobernadores regionales que o no han sabido usar el dinero o lo han usado para otras cosas. Algunos enriqueciéndose y otros haciendo plazas públicas, nuevos locales del municipio, plazas de toros, estadios, monumentos. ¿Qué pueden haber? Pero después, en tercera instancia, en primera instancia, agua y desagüe, educación, salud. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, esto es un poco lo que creo está pasando y por lo que la gran mayoría de la gente no está interesada en ir a las calles y menos en hacer violencia, quieren trabajar y lo que piden es empleo, lo que piden es facilidad para poder desarrollar sus negocios, crecer y generar el ingreso que necesitan para sus familias, ¿no? Eso es lo que piden. No piden destrucción, no piden cambio de constitución, no están pidiendo que se vaya la señora Boluarte, que es la presidenta constitucional y que termina su mandato todavía el año 26, porque ese era el periodo para el cual fue elegido el gobierno de Castillo. Y si la Constitución dice se va a Castillo, sube quien ejerce la vicepresidencia. Esa es la democracia. Vamos a hacer un último corte y regresamos para la parte final del programa. Los viernes a las 21 horas no te pierdas El Constitucional, que se transmite por Onda Digital, canal 18.4 en Lima, a través de nuestro Facebook omar.sar y por la plataforma de LP Pasión por el Derecho. Toda la actualidad constitucional y procesal constitucional la vamos a analizar contigo, corto y fácil, como de costumbre. Entramos a la última parte de este programa. Yo sé que me ven en todo el Perú a través de las plataformas y canales asociados de este canal, Onda Digital Perú. Y por eso siempre trato de hablarles con pedagogía, con datos. Es mi opinión y acepto que algunos de ustedes no la compartan, pero por lo menos lo que pido es que me escuchen y que luego eso que he planteado lo reflexionen y vayan luego a buscar la información para tener su propia opinión. Eso es democracia, así debe hacerse. El pensamiento único es dictadura y las dictaduras nunca son buenas. Ahora quiero dedicar estos últimos minutos a hablar de algunos temas internacionales. El cambio climático ya está en su punto más grave en la historia de la humanidad. Miren, 3 hechos que están pasando en este momento y uno nos está afectando directamente a nosotros. Ha sido declarado ya oficialmente y durará, dicen los expertos, hasta diciembre, el denominado Niño Global. El fenómeno no es la corriente del Niño, ojo, es el fenómeno del Niño, que consiste en que no es la primera vez que ocurre, ¿no? Ocurre cada cierto tiempo. Este fenómeno hace que se calienten las aguas en el Pacífico. Y normalmente el Niño ocurre en esta parte del Pacífico, en esta parte de América del Sur, la parte Pacífico de América del Sur. Pero ahora resulta que que fue un niño pequeño que tuvimos, el niño costero, que se activaron, recuerdan hace poco todas las quebradas, que llegó el agua a todas las ciudades, ¿no? ¿Se acuerdan? Ya. Muy bien. Ahora este niño se va a convertir, o ya está, como un niño global. ¿Qué significa? Que toda la zona Pacífico está con un sobrecalentamiento de las aguas. Y esto altera todo. En los Estados Unidos, en varios estados de los Estados Unidos, hay en estos momentos tormentas severísimas, lluvias inusitadas, inundaciones.
están obligando a retirar poblaciones por emergencia. En Europa, toda Europa está con una temperatura de 41, 42, 43 grados centígrados y digamos, sensación de calor de 45 o más. Insoportable el calor en este momento que hay en la mayoría de los países europeos. Y aquí, al norte, en Panamá, donde existe un canal que permite que los grandes buques crucen del océano Atlántico al Pacífico y viceversa, ese canal que son como unos, miren, les explico, Panamá está aquí, digamos, imaginemos que Panamá está aquí, y a este lado está el Atlántico y a este lado está el Pacífico. Vienen los buques, grandes buques con contenedores, con 7.000, 8.000 contenedores, TEU se llama, y llegan acá. Pero este océano está más alto que el otro. O sea, no pueden ir así porque el mar está, digamos, en esta condición. Entonces, ¿qué ocurre? A través de varios kilómetros dentro del territorio panameño, los buques van yendo por un canal de agua, y en determinados momentos tienen que hacer una bajada a otro nivel. Y para eso hay una especie, yo le digo, de escaleras. Se llaman esclusas, que son como piscinas, grandes piscinas, donde entra el buque, cierran la esclusa y van bajando el agua y bajando al buque hasta ponerlo al nivel de la otra esclusa. Y pasa el barco y luego viene una esclusa más abajo, y así, como una escalera acuática, va bajando el barco hasta que se pone al nivel del otro océano. Hay varias de estas esclusas a lo largo del trayecto entre un océano y otro. Y hasta hace poco, este canal de Panamá fue construido en 1920 y tantos, en el siglo XX. Y es fundamental para el comercio mundial. Fundamental. Pero había algunos buques que ya se habían construido después del canal, que eran más anchos, más grandes, más pesados, y las esclusas no permitían que esos buques entren, y esos buques se llaman post-Panamax. Bueno, Panamá el año pasado ha construido e inaugurado un nuevo canal más grande, más profundo, para que pasen esos buques post-Panamax. Muy bien, pero el cambio climático ya llegó al canal de Panamá. Esas esclusas y ese río, digamos, que permite que los buques, estos semejantes buques, puedan trasladarse de un océano a otro, se alimentan este río y estas esclusas de dos grandes lagos. Y por el cambio climático, el nivel del agua en estos lagos ha bajado. Y además estamos con Niño global y temporada donde baja el nivel del agua, pero ha bajado demasiado. Entonces, hace unas semanas, el canal de Panamá dijo, no pasan los buques post-Panamax. Y ahora ha dicho que pasen los buques Panamá, pero con menos carga. Y eso significa menos comercio, mayor tarifa y muchas cosas que van a llegar tarde o no van a llegar. Entonces, el cambio climático ya llegó a niveles que nos tocan a la salud, a la alimentación y al día a día de todos. ¿Será suficiente entonces para que de una vez por todas cada uno de nosotros empiece a tener cuidado para no contaminar más el planeta? No estoy hablando de las grandes empresas, estoy hablando de tú, de ti, de todos los que estamos en este momento aquí. Ustedes que me están escuchando, yo mismo. ¿Seguiremos botando basura en la calle? ¿Seguiremos usando bolsas plásticos? ¿Seguiremos desperdiciando el poco agua potable que tenemos con una ducha que corre el agua sin que nos bañemos? ¿Seguiremos jugando carnavales con agua? ¿Y otras cosas más que hacemos? ¿O de una vez por todas tomamos conciencia de que el cambio climático ya es un tema que obliga a un cambio de comportamiento ya, por la existencia misma de la humanidad? Los dejo con esa reflexión. Muchas gracias a todos por su atención y, si Dios quiere, nos vemos el próximo martes, siempre a las 7 de la noche, por Onda Digital Perú, en su programa Punto Crítico. Hasta entonces, que tengan una muy buena semana. Nos vemos.